de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tocar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25. Hoy queremos dejar uno de los mensajes que son una columna vertebral dentro de la iglesia. Siempre debe de ser predicado, siempre debemos de tener la expectativa que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Eso fue lo que se les dijo a los discípulos. Así como ustedes ven a Jesús ser levantado y llevado al cielo, Él asimismo promete regresar. Y la Biblia nos habla que Jesús va a regresar por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia que está preparada para poderle recibir e irse a la presencia de Dios, ya que la Biblia nos enseña que nosotros no somos de esta tierra. Nosotros somos peregrinos y estamos de paso. Así que si usted piensa aferrarse a algo material acá en esta tierra, déjeme decirle que nada trajimos y nada nos llevamos. Lo que nosotros debemos de cuidar es el alma que Dios nos ha dado y prepararnos para la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que Él viene, y déjeme decirle, y viene pronto. Amén. Así que estamos muy contentos porque tenemos a un Salvador que venció a la muerte, que resucitó de entre los muertos, que está sentado a la diestra del Padre con poder y va a regresar por nosotros, su iglesia, su pueblo, su iglesia amada. Y me alegro mucho. Jesús nos dejó algunas enseñanzas que realmente nos llaman a nosotros. Es como una llamada de atención, es como una llamada de alerta a ser sobrios, a velar, a estar pendientes y urgidos porque Él viene. En Mateo capítulo 25, quiero que lea conmigo la palabra del Señor, y dice en el primer versículo, estas son palabras de Jesús mismo. Él dijo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. La Biblia es muy educada cuando nos habla de alguna manera. Nosotros en buen chapín dijéramos que 5 eran brutas. O eran, porque insensato es alguien falto de sentido. Y en buen chapín uno lo entiende con esa palabra, ¿verdad? Bruto, descuidado. Pero la Biblia dice muy educadamente insensatas. En el verso 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, dice. Usted sabe, déjeme explicarle un poquito. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuando los abuelitos o sus padres posiblemente usaron candiles? ¿Se recuerdan? Habían una botella que tenía dentro líquido, ¿verdad? Tal vez diésel probablemente. En este tiempo era aceite. Y luego una mecha y lo encendían. Entonces esas eran las lámparas de ese tiempo. Eran lámparas que funcionaban con aceite, muy parecido a los candiles. A lo mejor todavía alguien tiene ahí en su casa.
¿verdad? Entonces dice que no tomaron consigo aceite. Versículo 4, mas las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, dice. Verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Verso 7, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, dice la Biblia. Diga conmigo: para entrar a las bodas hay que estar preparado. Y luego dice la parte final del verso 10, y se cerró la puerta, dice. Versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y viene Jesús y dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, dice la Biblia. Es muy claro el mensaje. La Biblia dice que Jesús viene, que va a regresar, y nos hace un llamado de atención, y Él dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y nos da Jesús una enseñanza y nos dice que hay unos que estaban preparados, unas vírgenes preparadas y otras no. Yo lo veo muy claro el mensaje. Uno tiene que prepararse. La Biblia dice que tenemos como fruto la santificación, dice la Biblia, como fruto del buen cristiano. Tenemos la santificación como fruto. Entonces tenemos que dar fruto nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo viene. Y ¿sabe algo? Viene pronto. Siempre la venida del Señor ha sido un tema que ha generado varios pensamientos. Hay personas que piensan que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús es el mismo acontecimiento. Y realmente vemos nosotros que la Biblia enseña que son dos acontecimientos totalmente diferentes. La Biblia enseña que Jesús va a venir para levantar a su iglesia y se la va a llevar al cielo, a la presencia de Dios. Ese es el famoso arrebatamiento. Pero también nos habla que Jesús va a regresar por su pueblo, y dice la Biblia: y todo ojo le verá. En la segunda venida Jesús será visto por todos, por todo el mundo, todo ojo le verá. En el arrebatamiento no será así. El arrebatamiento, el Señor va a venir como ladrón en la noche y va a venir a levantar a su pueblo. Y Jesús dijo: nadie sabe el día ni la hora. Muchas personas han hasta tratado de decir cuándo Jesús va a venir. Nadie sabe el día ni la hora. El asunto no es cuándo Jesús va a venir. El asunto no es si va a tardar o si va a venir pronto. El asunto y el punto principal de esto es que estemos preparados. Ya sea Jesús venga dentro de 10 años, dentro de 50 años, ya sea Jesús, hermanos, venga hoy mismo, pudiera ser. La pregunta es: ¿estás tú preparado para irte con el Señor? Esa es la pregunta contundente. Y yo quiero hoy hacerle a usted memoria que la Biblia nos habla de su pronto regreso, y que Él va a venir por una iglesia que es pura, que es santa, que no tiene manchas ni arruga, para levantarla y para estar siempre en la presencia de Dios.
Yo no me voy a meter a asuntos de teología, que cuando viene, que por qué no, que esta es mi postura, que yo soy de esto. El asunto es, hermano, que usted en su corazón tenga la seguridad que Jesús viene y que usted está preparado para irse. Amén. Dígale al que está a la par suya: ¿y tú cómo estás? Dígale. Cuando yo estaba en el instituto bíblico, yo siempre trato de ilustrar mis mensajes con una anécdota de vida, porque eso ilustra un mensaje, lo hace dinámico. Yo tuve un tiempo en donde Dios me estuvo preparando para predicar, para poderle servir. Y de repente una mañana yo me desperté con una inquietud tan grande porque Jesús venía. Mire, yo me desperté con un sentir, más que todo era una angustia en mi alma la que yo cargaba, en mi alma. Yo tenía un sentir: Dios mío, tú ya vienes, la venida del Señor, ya va a venir Él por su iglesia. Y mire, déjeme decirle tanto que tenía una angustia tan grande en mi alma. Dios me había dado ese sentir por varios días. Jesús viene. Y yo mire, le hablaba a la gente, le predicaba a las personas que Dios los amaba, que Dios tenía un plan, porque yo dije: va a venir el Señor y no van a estar listos. Y una angustia tan grande que yo hasta llegué a decir: Dios mío, no me va a dar ni tiempo de casarme. Fíjese, Señor, Padre, tú ya vas a venir. Yo sentía que ya se venía el Señor. Pero esos son aquellos sentires que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Hermanos, Dios nos habla. Y ¿sabe algo? Jesús viene. Es una realidad, viene pronto. Y es importante que nosotros estemos preparados para ese glorioso acontecimiento. La Biblia nos da algunos detalles de esto. En el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, voy a pedirle que me acompañe en su Biblia conmigo y podamos leer algunos detalles de este acontecimiento glorioso, el arrebatamiento de la iglesia. Algunos en la teología se le llama el rapto, aunque la palabra rapto no es una palabra bíblica, no está en la Biblia. Lo que está es arrebatamiento, esa es la palabra bíblica, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos detalles. ¿Cómo será ese glorioso acontecimiento? Acuérdese, hoy yo no quiero que usted tenga en su mente y corazón, hermano, fechas, sino que tenga esa alerta en su corazón de estar preparado, porque Él viene. Y eso es lo que realmente importa, que estemos preparados. En el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses dice en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto, y mire, en palabra del Señor, dice. O sea, esta es palabra del Señor. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Biblia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, dice la Biblia. Mire que dice la Biblia que Jesús va a venir con voz de mando. ¿Por qué? Porque Él va a venir con autoridad y se va a escuchar la trompeta. Y todo aquel que sabe que está de la mano de Dios, todo aquel que sabe que Jesús vive en su corazón y es el Señor de su vida,
todo el que esté listo, hermano, va a escuchar la trompeta y en ese momento, hermanos, los muertos en Cristo, mire que va a haber una integración de los cuerpos. Miren, no importa que tengan años de estar en una tumba y lo único que haya de ellos sea polvo. En ese momento el poder de Dios se va a activar y van a haber células, moléculas que en ese momento se van a regenerar, se van a integrar. Hermano, los cuerpos van a volverse a formar y van a ser levantados. Los muertos en Cristo serán levantados primeramente, dice la Biblia. Y luego nosotros seremos arrebatados, vamos a ser tomados. Eso es lo que la Biblia está diciendo, juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. No importa que usted pese 200 libras, 300 libras, para Dios no hay nada imposible para usted ser levantado. Un día le dijo una madre a su hijo que era muy consagrado al Señor y que iba a ahí mi hijo le dice: mira, si viene el Señor, yo aunque sea de un pie tuyo me agarro, dice que le dice. El hijo era pastor y la mamá como que por ahí andaba como la mojarra, nos dicen, ¿verdad? Y ella pues pensando que porque su hijo le servía a Dios y pues por lo menos tenía cuello con el Señor. Y déjeme decirle que la salvación es personal. La salvación es personal. La salvación es un asunto en donde cada persona sabe en su corazón tener una relación personal con Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de, no hay otro camino, no hay otro, no son ni las buenas obras, no son ni los santos, hermano, no hay otro camino al cielo si no es por medio de Jesucristo. Está en la Biblia, y aunque le enseñen, le digan esto, la palabra de Dios dice que Él es el único camino, verdad y vida, Jesús. Entonces cada uno de nosotros sabe, y es importante que nosotros desarrollemos con Dios una relación personal, y que el hecho de venir a la iglesia no sea un asunto de religión. Venir a la iglesia sea un asunto de comunión personal con Dios. Lo he dicho muchas veces, no es venir a la iglesia porque nuestros padres nos traen, no es venir a la iglesia porque si no se va a enojar mi esposo o se va a enojar mi esposa. Usted viene a la iglesia porque usted sabe que este es un lugar en donde vamos a tener comunión con Dios, en donde la presencia de Dios está aquí, hermano, en donde hay aceite para llenar tu lámpara a través de la palabra, a través de la oración, a través de estar en la comunión, porque Dios dice: donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envío bendición, dice, y vida eterna. Entonces hay una bendición linda y maravillosa al congregarnos, al orar, al estudiar la palabra, y hay un aceite del cielo que llena nuestras lámparas. Y déjeme decirle que todo esto nos prepara y nos da firmeza en nuestro corazón, que si Jesús viniera esta noche, estoy seguro me voy con Él. Tenemos que estar preparados y tenemos que tener conciencia de la venida de nuestro Señor y Salvador. Él viene y viene pronto, y nosotros tenemos que asegurarnos de tener una comunión íntima y personal con Él. Aquí dice que vamos a ser arrebatados. Esto va a ser un acontecimiento que va a marcar al mundo. Va a marcar al mundo. Imagínese que de repente las noticias en los periódicos, miles y miles de desaparecidos. Eso va a ser algo. Imagínese el impacto que va a haber en el mundo cuando de repente miles de cristianos no están, y la gente diga: pero es cierto, todo lo que ellos predicaban era cierto, y ahí es cuando va a venir, hermanos, un tiempo bien difícil para la humanidad, cuando la iglesia sea levantada. Imagínese aquellos que van en su carro, tal vez van a ir manejando y de repente la trompeta, la llamada del Señor. Jesús viene por su iglesia, y en ese momento, hermanos, van a ser levantados. A lo mejor en el hogar uno era cristiano, y cuando el hombre le iba a pegar a la mujer,
A lo mejor va a haber un servicio y vamos a estar en la iglesia alabando y adorando a Dios. Y de repente, de miles que haya en una iglesia, hermanos, van a haber algunos que se van a quedar viéndose las caras y el resto ya se fue. Jesús viene y viene pronto. Y la iglesia debe de estar preparada para recibirla. Un lugar de celebración para esta generación. Jesús nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y Él nos dice: velad. Me recuerdo cuando Jesús iba a ser entregado y les dice a sus discípulos: velad, mi alma está triste hasta la muerte, quédense aquí conmigo y velen. Y Jesús se fue a orar. Y cuando Jesús regresó, les dice a sus discípulos, porque los halló a todos durmiendo: no pudieron velar conmigo ni tan solo una hora. Por ejemplo, la Biblia dice: el que robaba, no robe más, dice la Biblia, sino trabaje, haga lo que es justo y tenga para ayudar a otros. Esas son obras de justicia, son las obras de la luz que nosotros como cristianos tenemos que evidenciar, ¿verdad? Lo otro, tenemos que ordenarnos, tenemos que estar ordenados en la vida. Ay, pastor, 20 años de ir a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, no fallo con mi mujer, lo único que casados no estamos. Ordénese. Ordénese. Acuérdese que la Biblia dice que no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, dice la Biblia. A Dios no lo podemos, nosotros sí nos podemos engañar. Ay, sí, oh, tan bonito que estaba en la iglesia, no, sí, pero Dios dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Dios dice: el que es inmundo, pues ok, siga haciendo lo que usted quiera con su vida, al cabo es suya. Pero si tú has conocido la verdad, si tú has conocido la justicia, si hemos sido partícipes de su santidad como hijos de luz, entonces guardémonos. Diga conmigo: si no estoy a cuentas, qué esperanzas, hermano. Porque ni a un país lo dejan entrar sin los documentos requeridos, no digamos ir a la presencia de Dios. Por eso es importante que nosotros, aquel que tenga que perdonar, deje de estar viviendo con amargura, hermano. Deje de estar ahí usted: ay, que no lo puedo ni ver, que cómo lo odio. Uf. Sí. Ahí andan luchando con el odio, con el rencor, con amargura, con tantas cosas. Libere su corazón, hermano. Así que es tiempo que nosotros como iglesia entendamos que Dios nos dice: hijo, yo vengo por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y Dios nos dice que estemos preparados. Dios nos dice que seamos prudentes como aquellas vírgenes sabias, que cuando el amado venía, ellas estaban preparadas para entrar a las bodas con el esposo que ya venía. Se abrió la puerta y entraron, tuvieron su oportunidad. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús,
Te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en